see you in hell. Esta es la mejor escena de The Batman. Take that, you friggin' psycho! I got you! O esta. O también esta otra. Lo que tienen estas tres escenas en común es que las tres abordan desde distintos puntos qué significa ser Batman, representando así la complejidad del personaje a lo largo del conjunto de sus historias y la que puede alcanzar en una sola historia. Siendo de Batman no una historia de origen, pero sí de cómo Batman se encuentra a sí mismo y qué debe representar, y un camino como vigilante en Gotham. Cómo Bruce evoluciona como héroe para la ciudad al final de la historia, para ser su mejor yo. Porque ser Batman es ser él mismo. Hay una magia y a la vez maldición en adaptar a un personaje con más de 80 años de historia. Ha pasado por múltiples eras y ha sido influenciado por sus cambios tecnológicos, políticos y movimientos sociales, habiendo pasado por la mano de decenas, si no cientos de escritores y dibujantes, con cambios en su traje, sus valores, su elenco, reinterpretaciones de origen, primeros años, últimos años, diferentes géneros y tonos dentro de las historias, cine negro, artes marciales, psicodelia, historias corales, análisis del personaje como héroe y persona, crisis, muertes, resurrecciones, incluso otros personajes además de Bruce Wayne han sido Batman. Cuando alguien o un grupo creativo en otro medio diferente al cómic pretende contar algo sobre Batman o de alguno de los personajes de DC o Marvel, como Spider-Man, Daredevil o Wolverine, pueden hacer prácticamente lo que quieran con los personajes. Si está entintado, puede ser interpretado a otro medio, porque no están adaptando al personaje, incluyendo todo su mundo. Eso es prácticamente imposible por la cantidad de líneas argumentales y longevidad de estas, sino que deben interpretar al personaje seleccionando una serie de elementos ya existentes en su iconografía para crear algo nuevo, una visión. Al mismo tiempo, tienen que traer una nueva iteración que pueda armonizar con algunas que el público más pueda tener como aceptadas, o en casos extremos, como adaptaciones absolutas del personaje, como la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini de los 90, o la saga de videojuegos Batman Arkham, por poner ejemplos no simplemente del cine. Tienen que recibir tanto la validación de la mayoría de fans del personaje, como a la vez realizar una nueva adaptación única, interesante para estos y una audiencia general. Hacer un buen producto, una buena película. Por poner un ejemplo contrario dentro del subgénero de superhéroes, Invencible es la historia independiente que crearon Robert Kirkman como guionista principal, Cory Walker y Ryan Ottley como dibujantes, dentro de la editorial Image Comics. La historia de Invencible comienza y termina en 144 capítulos. En su adaptación a serie animada desarrollada por el principal creador original y Simon Racciopa, se han alterado la etnia de algunos del elenco debido al cast de doblaje y redistribuido la importancia de algunos personajes en el cómic. Pero la historia es esencial y mayoritariamente la misma. Es decir, están realizando una adaptación. A un nivel mucho más alto de cambios, lo que hasta podría considerarse una mala adaptación en varios puntos, está The Walking Dead, también escrito por Kirkman. Y no solamente se puede hablar de la traslación del cómic a otro medio, tenemos el ejemplo de The Last of Us y su serie como una buena, o no, para algunos en los que me incluyo, mala adaptación del videojuego. Pero, por otro lado, ¿cómo adaptas a Super Mario? Pues metes dentro de la misma película múltiples alusiones a las diferentes aventuras de los hermanos fontaneros y del resto de personajes. De nuevo, en este caso en los videojuegos, tienes por un lado que adaptar una historia y en el otro debes interpretar el mundo de esos personajes que cuentan con un conjunto demasiado amplio en todos los sentidos de historias como para que los creadores se queden enteramente con una.
La oportunidad de explorar al personaje con multifuentes de inspiración para enriquecer la historia es única. Incluso cuando han existido películas o temporadas bajo el subtítulo de un cómic en particular, siempre juegan con las interpretaciones de los personajes que funcionan en formato cine o televisión. Thursday, October 31st. Hablar del Batman de Reeves es detallar estas 3 escenas que presentaba al inicio. 4 si sumamos su presentación. Pero para eso es necesario especificar los elementos de la iconografía del personaje en los que todo el equipo y Reeves han estado interesados en utilizar para este nuevo, y hasta ahora, Batman definitivo. El uso de Bruce como narrador tanto al inicio como al final de la película es una de las señas más importantes en muchas historias del personaje, como en El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, Klaus Jansson y Lynn Barley, y es uno de los elementos más característicos del cómic de superhéroes en general. Consiste en la narración interna del protagonista para ciertos eventos y pensamientos en voz alta para el lector, muchas veces revelando más sobre las motivaciones y filosofía del personaje que de las propias acciones que dibujan los artistas para él, como es en el caso de Rorschach que escribieron Alan Moore y Dave Gibbons, donde el objetivismo y el fin por encima de los medios inundaban los pensamientos de este personaje. En este caso, para The Batman, ayuda al espectador inmediatamente a sumergirse en la mente de Bruce. Cuando la señal se enciende, invocada por el asesinato de Riddler, él despierta, y con él, sus pensamientos. Es una narración de sus diarios basados en los de Kurt Cobain, dando información sobre el estado de Batman como vigilante, su estancamiento tras 2 años de lucha por las noches y su uso indiscriminado del miedo y la violencia como arma de disuasión. No es una leyenda, no es un símbolo, es una pesadilla para ellos. Este Batman lucha de forma impulsiva, desenfrenada, espectacular en una coreografía realista, cruda, pero que se permite ciertas licencias como la resistencia de su traje a las balas y a los impactos familiares en la saga John Wick. Está entre la exageración de la visión del Batman de Zack Snyder, más comiquera, y entre la meticulosidad y aplicación del entrenamiento militar del de Nolan, donde las emociones no le traicionaban a su Batman en combate, y cuando lo hacía, fallaba. Pattinson es efectivo en el terreno, en pequeños objetivos, en maleantes, en escoria, pero el verdadero problema no son ellos, ni siquiera de los capos que controlan la ciudad. Es por eso que dejan marchar al Pingüino, quien irónicamente revelará al final de la cinta a Falcone, sino que se trata de hacer entender a los ciudadanos que viven sin esperanza y con miedo a que es momento y pueden retomar las riendas de Gotham. Pero está perdido en ver el foco principal de su lucha en gran parte de la historia, como su propia Batseñal, emborronada aún en el cielo. Hasta llegar a ese momento de claridad sobre su objetivo, hay un camino completo para este Bruce. Batman, como alguna gente de la industria ha mencionado, es el papel definitivo dentro de este subgénero de películas. Porque, irónicamente, aun contando con algunos de los personajes más excéntricos en su elenco de villanos y secundarios, es un personaje con una gran capacidad de exploración psicológica y actoral. Nada gusta más a un actor que un personaje lleno de emociones contenidas en pantalla, y con una presencia en pantalla difícil de llenar únicamente con trabajo en el gimnasio o CGI. La prueba es que, incluso al ser este el Batman menos hiperciclado de los últimos 3, es probable que sea el mejor dirigido en pantalla. Por tanto, mejor actuado. Por tanto, más imponente. El Batman de Keaton era teatral en todos los aspectos. Aun siendo un genial inicio de Batman en el cine, y Batman Returns me parece una película a todos los niveles superior a la del 89, carece por las limitaciones y visión de Burton del personaje de la sobriedad que suele beneficiar al personaje. La visión del Batman de Nolan y la interpretación que daba Christian Bale eran la del personaje desde el inicio, tratando de traer esperanza a la ciudad y ser un símbolo. Y aun cuando el personaje estaba marcado por la muerte de sus padres, y al inicio de esta se encontraba perdido en su rencor,
el personaje de Rachel es realmente quien movía a Bruce a ser su mejor yo, a tomar ciertas decisiones, e indirectamente le llevaban a dejar de ser Batman, y al mismo tiempo no tener nada más que a Batman en su vida. Con todo este conflicto incluso terminaba rompiendo la relación con Alfred, y terminaba su camino como Batman al lograr su objetivo, que la ciudad aprendiera a levantarse sola. Todo se ha dicho, estéticamente y en la puesta en cámara, es una interpretación de Batman lo más minimalista en los elementos disponibles y en sus bazas para imponer a los criminales, recordando tanto en su forma de pelear y la tecnología que utilizaba, así como la figura de Rachel, más a una trilogía de 007 como las de la saga de Daniel Craig, que no a tratar de realizar una adaptación total del mito del Caballero Oscuro. Mejores películas, entre las mejores de la década, si no es que Dark Knight es la mejor tanto por la brillantez de la cinta como del legado para las siguientes, entendiendo tan bien la esencia del personaje como símbolo, pero no creo que fueran concebidas específicamente como tratar de ser las mejores interpretaciones posibles de un personaje de cómic abrazando toda su iconografía, desde la estética de la ciudad, que Nolan recordaba en ocasiones más a Los Ángeles de Heat o a una Nueva York contemporánea por su elección de localizaciones, careciendo de esa suciedad y goticidad que sí habían intentado transmitir en Begins, y llegando hasta los atuendos y características de sus villanos y del resto de personajes, que a veces quedaban más como un tímido guiño al lector. Batfleck es físicamente el más brutal tanto en su diseño milleriano como en su forma de combatir el crimen. Es un Bruce Wayne agotado física y sobre todo mentalmente tras más de 20 años de lucha contra el crimen, y sus escenas tanto en Batman v Superman como en Justice League lo elevan como un Batman que en cuanto a coreografía de peleas es lo más cercano a la traslación de un combate suyo en las viñetas. Snyder además, aun con las marchas forzadas de su universo, le da un viaje lógico al personaje, de ser un hombre sin esperanza, enfrentándose incluso a Superman por sus propios prejuicios, reencuentra esa llama defensora en la figura del Hombre de Acero, y más tarde en la formación de la Liga como los héroes que defenderán la Tierra, y resurgir de nuevo como héroe. Con todo esto dicho de los anteriores mejores Batman del cine, Pattinson se come la pantalla de una forma distinta. Este Batman está más integrado en la ciudad que ningún otro. Usa su identidad de El Vagabundo, sacada también de año 1, para patrullar y estar cerca del crimen a la hora de ponerse el traje, haciéndolo más conectado a la ciudad. Incluso si tuviera más elaborada su identidad de Bruce Wayne, cosa que en esta película tiene dejada totalmente de lado por su otro legado, sabe cómo camuflarse con la ciudad, conoce sus calles y sus gentes, cómo visten, cómo piensan, lo que le añade más obsesión a su cruzada. Y cuando lleva el traje, que es la gran mayoría de la película, enfatizando aún más en esta obsesión, nunca se ve mal en pantalla. Para nada. Cuando su figura no está mezclada entre las sombras, haciéndolo casi imposible de ver en pantalla, similar incluso a un recurso del terror, convirtiéndolo en casi parte de esos rincones más oscuros de la ciudad, que puede salir de cualquier parte. Y cuando la figura de la venganza se muestra al completo, es que el criminal está perdido. En cualquiera de estos momentos, la sensación para el espectador es la de que este Batman es omnipresente, justo como lo sienten los criminales. Y para ayudar al plano y a la entrega de Pattinson en su papel, es ahí cuando entra el trabajo de sonido. El diseño de sonido de una obra audiovisual puede marcar la diferencia entre una buena escena y una gran escena, o incluso darle veracidad a un momento retrabajado en postproducción. El sonido tan marcado de las pisadas, guantes y cuero del traje de Batman en momentos clave, añadiendo más peso y presencia a Pattinson en el traje. Con su entrada, cuando llega a la escena del crimen, en el que todas las maderas por las que pasa crujen, como si con cada pisada los agentes presentes estuvieran más tensos con la llegada de este loco disfrazado a la escena. This must be a favorite night of the year, huh, pal? Happy fucking Halloween. Excuse me, Commissioner. They're ready for your statement. I want him out of here. Now!
Y como no, la música utilizada. Tanto la escuchada en 2 ocasiones Something in the Way de Nirvana, metiéndonos en la piel de este Bruce Wayne emo, o los temas que compone Michael Giacchino, con la referencia a la marcha fúnebre para Batman, y el tema de Serial Killer que tiene el Acertijo, que ensalzan aún más las interpretaciones y grandes escenas de todo el reparto. Hay una decisión de estilo tremendamente interesante de empañar y distorsionar intencionalmente la imagen constantemente para dar la sensación de esa humedad constante por las lluvias y el alcantarillado de la ciudad, dando una mayor dificultad al espectador para ver totalmente las figuras de los personajes del reparto y de Batman y Riddler, que en varios momentos se encuentran entre la oscuridad del plano, y por qué no, para dar un mayor aire de pesadilla al ambiente. Esto es algo que también hace más interesante para mí la interpretación de Reeves que el resto. La puesta en cámara. La teatralidad de Burton inspirada en los monstruos de la Universal, la de Nolan con una puesta en cámara más clásica, o la de Snyder con su desaturación, remarcación de los negros y destellos, me resultan todas ellas menos estimulantes para mis ojos que la fotografía de Greg Fraser. Y es que el equipo al completo de la película intentó llegar hasta el límite de las capacidades de lo que podían mostrar en cámara del personaje, y que estuviera al servicio de la narrativa y el guión, con una gran cantidad de decisiones acertadas como pocas en una cinta de una major como Warner, para dar la película más inmersiva de Batman. Es así como se convence a un actor como Robert Pattinson de ser parte de una de las peores franquicias de Hollywood de su generación, si es que no de la historia, a reiniciar su carrera de cero desde el cine autoral con interpretaciones tanto exigentes como sobre todo destacables en cada película en la que ha seguido apareciendo y o protagonizando. Como un gran ejemplo de sus capacidades como actor, protagonizó en el 2014 The Rubber junto a Guy Pearce, La Good Time de los hermanos Safdie en el 2017 y en el 2019 compartía pantalla con el gran William Dafoe en la increíble Lighthouse de Robert Eggers. En ciertas películas la historia no lo es todo, y una puede seguir siendo una obra maestra o una gran película con un guión discreto, o utilizando una mejor palabra, funcional. Se puede mencionar a Blade Runner 2049 o sobre todo la primera parte de Dune como ejemplos de películas que no se apoyan en lo que éstas cuentan para atrapar al espectador, sino en la experiencia audiovisual en la que son capaces de sumergirlo y convertir ese viaje en el propio motivo de la película, con un guión coherente, menos expositivo, con menos diálogos y por tanto diluido entre los mejores aspectos de la cinta. Estoy hablando de ser películas, como ya he mencionado, inmersivas, ejemplos de narrativa cinematográfica. Las 131 páginas del guión escrito entre Matt Reeves y Peter Craig me parecen de uno casi perfecto. Esta historia trata sobre Batman cazando a un asesino que va tras las figuras corruptas del pueblo de Gotham. Una historia claramente, y admitida por los escritores, inspirada en Seven y Batman el largo Halloween, en querer dar a la historia ese aspecto noir en el que el murciélago va acumulando pistas o falsas pistas y encarando a distintos villanos y personajes donde el detective se encuentra en una especie de tren de bruja para dar con ese asesino en serie a lo Zodiac que siempre va un paso por delante de él. Tenemos entonces el género de la película y la motivación del vigilante. Batman debe detener a Riddler. Reeves y Craig omiten como tal su origen y sitúan al espectador in media res del viaje de este Batman como protector de Gotham. Sin embargo, para que el espectador no olvide los orígenes y que Batman debe ser más que la rabia que le lleva a pelearse por las noches, este Bruce Wayne está estancado con la criminalidad en la ciudad, estancado en su nula vida social, estancado en ese trauma. Ayuda a esta psicología atrapada del personaje en su trauma el hecho de que, a pesar de la implicación de los Wayne en el caso y de cómo esto afecta a Bruce e incluso llega a dañar a Alfred, que el guión se centre en ser una historia de Batman. Irónicamente, el murciélago es su verdadero yo, así que de forma cíclica es lo que le ayuda a lidiar con el trauma, pero por su estancamiento no le permite avanzar en este. También es una cinta que promete más enfocarse en el lado detectivesco del personaje. Y lo hace.
El hecho de que Batman no logre resolver los acertijos de Riddler, ni detener su plan principal de inundar la ciudad, creo que es un apartado positivo de esta primera cinta de una más que posible trilogía. De nuevo, es un personaje en construcción, que comete errores como sacar a Falcone a la luz, subestimando a Enigma en varios momentos, como cuando Bruce y Alfred toman como un error el acertijo del rata alada y lo que les hace tardar más en dar con la persona de mayor corrupción de la ciudad. Si bien esto no es una adaptación literal de Batman Año 1 o de alguno de sus orígenes, aunque sí que incluye interacciones y presenta a personajes de forma similar, como al personaje de Selina Kyle como una ladrona que trabaja en un club nocturno, incluso con un gran parecido en iconografía al vestuario y la apariencia de Zoe Kravitz en The Batman, complicando más la trama no solo como el clásico turbulento romance entre ellos por los bandos opuestos en los que suelen encontrarse, sino que está directamente relacionada con la trama principal de varias maneras, al igual que en Largo Halloween, dándole más capas al personaje de las que tenía en Dark Knight Rises o la extraña pero icónica versión en Returns. También se introduce a un Gordon aún teniendo que escalar en la policía de Gotham como teniente mientras comienza a colaborar con Batman. En este punto en el que se sitúa la cinta es el momento en el que el personaje encuentra ese camino para desatascarse, tanto en su faceta como Bruce Wayne, aferrándose más a la figura de Alfred como lo más parecido a un padre que le queda, como Batman al tratar de ser algo más que la venganza. La escena del pingüino representa ese espíritu de venganza y esa especie de demonio que lleva Bruce dentro y que vemos también retratado en su perfecta presentación como personaje. Y es que este es un Batman extremadamente violento en sus golpes, se ensaña e incluso provoca una persecución entera provocando al pingüino. Casi parece que disfrute con la violencia, más que con el fin para la que la está imponiendo. Parece, a los ojos de los criminales, físicamente imparable. Esto mismo rima con la siguiente mejor escena. I've been invisible my whole life. I guess I won't be anymore, will I? They'll remember me now. They'll remember both of us. El interrogatorio entre Riddler autodesenmascarado tras colocar todas las piezas del plan del que Batman, sin que éste hasta esta escena saberlo, le había estado ayudando a colocar. La subestimación al villano, que se ve reforzada con su apariencia física, es lo que le ha hecho estar siempre un paso por detrás del asesino. De vuelta en la escena, Riddler siempre ha tenido el control. El primero en plano de la escena es él, y el primero en hablar también. Batman permanece entre las sombras para intimidarle, pero el acertijo le admira. Él es parte de su inspiración, como un igual. Máscaras creadas para revelar sus identidades, mientras han colaborado juntos en el plan de su vida para acabar con esas figuras corruptas de Gotham. Hemos visto a lo largo de la película a Bruce vacilar sobre las motivaciones de este asesino y si debían ser castigadas o esas personas merecían el castigo impuesto por Riddler, creando otro conflicto en el personaje para su figura en el proceso como Batman. Aún se plantea si para cumplir su misión en la ciudad debería cruzar la línea. Y lo vemos relativamente cerca de cruzarla en varios momentos. Y en esta escena le vemos impotente. Cree por varios minutos que su identidad está en peligro. No tiene el control. Batman ha perdido. Incluso aunque Riddler no consigue conocer su alter ego, no puede detenerle. No ha podido en ninguna de sus pruebas. Ahí, entre el agua y los escombros, Batman encara por primera vez la gente que realmente le necesita. Porque hay batallas que no se pueden ganar ni con la fuerza bruta, ni con la tecnología, ni siquiera con el intelecto. A veces, se necesita simplemente un acto de valor. A veces, una victoria moral puede desembocar en algo más.
un futuro. Dramatic examples to shake them out of apathy, and I can't do that as Bruce Wayne. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. Incluso con la patinada del guión que supone la conveniencia de ese policía en la escena del crimen en el apartamento de Riddler para revelar el plan que éste le había dejado intencionalmente bajo la moqueta, me encanta el origen de este Batman, del nuevo Batman que nace en The Batman para las siguientes películas. Este es un hombre en constante lucha sobre su legado, algo que se aborda en la propia cinta desde la corrupción de las familias importantes, incluidos los Wayne bajo sospecha, del legado tanto de aquel niño con unos padres asesinados en el callejón del crimen, como de la identidad que surgió de esa tragedia, que nace desde el odio y la sed de venganza. Si he mencionado y utilizado metraje de la saga de Nolan para apoyar el guión del vídeo y a la película, no es porque crea que The Batman sea una interpretación inferior al mito del personaje que el que se hizo en esta trilogía. Todo lo contrario. Al igual que Nolan, este reutilizó elementos adheridos a la mitología que había creado Burton alrededor del personaje, como cierta de su teatralidad, y hacerlos suyos para expandirlos en su trilogía con un héroe práctico y en cierto sentido minimalista en sus movimientos, y con una clara fijación con ese Bruce Wayne queriendo crear un faro para guiar a los ciudadanos de Gotham para finalizar su cruzada. Reeves sabe todo lo que el espectador conoce sobre Batman en el cine. Es por eso que toma decisiones de guión como la de saltar el origen del personaje. Abraza la simbología impuesta por Nolan en torno a la capucha y los ciudadanos como un fin para restablecer el orden en Gotham, y encamina a este nuevo Batman a un lienzo totalmente nuevo e interesante en una sola película. Es por eso que prefiero de The Batman a The Dark Knight, porque desde mi perspectiva de lo que he vivido y a lo que me he aferrado de mi visión sobre el personaje con el que he crecido, es el mejor compendio de lo que para mí significa Batman, de Bruce Wayne y de todo su mundo y complejidad, para crear, hasta ahora, la interpretación definitiva del personaje en el cine.